¿Qué tal, estimados amigos? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Disculpen la demora, justo estaba saliendo de otra sesión. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a compartir la parte de urología en relación a las preguntas en esta fase 2. Quien les saluda, el doctor Arturo Vargas. Vamos a compartir estos minutos para poder desarrollar las preguntas más representativas en el área. Estas incluyen todas las preguntas que ustedes han podido ejecutar, o mejor dicho, las que se han podido ejecutar dentro de los exámenes del ENAM de los últimos años. Sin más, les doy la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien, en compañía de su familia, y vamos a iniciar. Primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones no se relaciona con las células de Sertoli? ¿Verdad? Antes de continuar, quisiera mencionarles lo siguiente. En la parte superior, como se pueden dar cuenta, en el extremo superior derecho, se encuentra un apartado donde se especifican las áreas. ¿Estamos bien? En relación a los tópicos más representativos, quisiera que ustedes tengan mapeado, antes de poder iniciar, en la parte de urología, los temas que han sido abordados siempre son la parte de ciencias básicas, en la parte de urología. El siguiente tema en relación a la próstata, hiperplasia benigna y cáncer de próstata, seguido de litiasis renal, luego patologías testiculares, siendo estos primeros que he mencionado, dicho sea de paso, también los más abordados, los más preguntados. Luego está el cáncer renal, en la parte del tema también que le sigue la incontinencia urinaria, para terminar con trasplante y traumatismo genitourinario. De estos dos, el traumatismo ha venido un poquito más. Sin embargo, los 5 primeros que les he mencionado son los temas que más se han abordado en los últimos años, en cantidad. Entonces, ténganlos ahí mapeados para que cuando revisen cada una de esas preguntas puedan darle más punch ahí. En la parte de ciencias básicas tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes funciones no se relaciona con las células de Sertoli? Bueno, ustedes recuerdan, a nivel testicular, ¿verdad? Vamos a tener lo que sería las células de Sertoli y vamos a tener lo que serían las células de Leydig. ¿Qué es lo que han preguntado en relación a ellas? Las células de Sertoli, acuérdate, S de Sertoli, S de sostén. Son células que ayudan justamente en el proceso de función, básicamente, a generar una sostenibilidad respecto a procesos. En este caso, favorecen la liberación de una sustancia, acuérdate, S de Sertoli, S de sostén, S de sustancia. La sustancia inhibitoria mulleriana. ¿Estamos bien? Y en relación a las células de Leydig, estas lo que van a poder justamente generar respecto a función es favorecer la síntesis de testosterona, que ya saben, tiene entre sus funciones prácticamente favorecer el desarrollo sexual masculino básicamente y la diferenciación sexual. Pero recuerden que la hormona sexualmente activa no llega a ser la testosterona, sino la dihidrotestosterona. Y esta se transforma a dihidrotestosterona gracias a ¿quién? A la 5-alfa reductasa. Pues acuérdense esto porque es muy importante. Si nosotros valoramos en el proceso de diferenciación sexual, que dentro de las claves también podemos observarlas, las células de Leydig, al favorecer lo que vendría a ser la formación de testosterona, la síntesis mejor dicho, lo que hace es estimular al conducto de Wolff. ¿Se acuerdan? En el proceso de diferenciación sexual, durante las 3 primeras semanas, ¿verdad? Se daba la formación, sobre todo en la tercera, del saco vitelino. Acuérdense, para sacarle
Aquí aprovecho esta pregunta. Y lo que sucedía aquí era que las células germinales primordiales se iban justamente a producir. Estas iban a migrar a lo que sería el intestino o el área intestino primitivo, y ahí se iban a localizar hasta lo que sería justamente la semana número 6. Pues este proceso, hasta la semana número 6, se conoce como proceso indiferenciado, y en la séptima semana empezaba el proceso de diferenciación sexual. ¿Gracias a quién? Al gen SRY, ¿no? Este gen, que justamente va a ser heredado por el padre, está asociado al cromosoma Y, favorece lo que vendría a ser la síntesis del factor estimulante testicular. Y es a partir de este que se puede favorecer lo que vendría a ser el desarrollo y la diferenciación sexual, en este caso masculino. La ausencia del mismo favorecería la formación del futuro ovario. Bueno, entonces, en relación a lo que hemos estado conversando, funciones de aquí dice, ¿cuál de las siguientes funciones no se relaciona con la de Sertoli? ¿Conservan la espermatogénesis? Sí. Estábamos hablando acerca de la sostenibilidad. ¿Sostienen la barrera hematotesticular? Sí. ¿Genera el proceso de aromatización de la testosterona? Ayuda en este proceso. ¿Producen la inhibina? Sí, está asociado justamente. ¿Y produce el factor estimulante de los conductos? No, más bien la sustancia inhibitoria, ¿verdad? Siendo esta la B, la clave incorrecta. La clave correcta, ¿no? Porque es la única aseveración en este caso que no cumple, que es falsa. A eso me refiero. Otro aspecto aquí importante en los conductos de Müller, recuerden que en el origen embrionario, vamos a ponerlo aquí, en el origen embrionario está el conducto, ¿se acuerdan? El conducto mesonéfrico o de Wolff, y está el conducto paramesonéfrico o de Müller. Esos son los dos. El conducto mesonéfrico de Wolff favorece básicamente el desarrollo sexual masculino. Acuérdense. En cambio, el paramesonéfrico, el femenino. Digo, generalmente porque igual contribuye para el desarrollo de estructuras tanto masculinas como femeninas en cada uno. ¿Está bien? Pero tiene que tenerlo mapeado. Bueno, tenemos aquí conducto mesonéfrico de Wolff, conducto paramesonéfrico de Müller. ¿Qué es lo que favorece en el conducto mesonéfrico de Wolff? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Vamos a ponerlo por aquí en una llave. El epidídimo, el conducto deferente y las vesículas seminales. Y el paramesonéfrico de Wolff, ¿qué es lo que, disculpa, el paramesonéfrico de Müller, qué es lo que va a favorecer el desarrollo de la trompa de falopio? ¿Qué más? El útero y parte de la vagina. Sobre todo parte de la vagina. Si digo parte es porque es solamente el parte de la vagina proximal, ¿ya? Porque si les viene en el examen la parte distal se favorece gracias, por si acaso, ha venido en el examen de salud también, ha venido en el examen de residentado y de NA. El seno urogenital contribuye al desarrollo de la parte de la vagina distal. La proximal, conducto paramesonéfrico de Müller. El mesonéfrico de Wolff, los que acabo de mencionar. Recuerden esa parte de ahí. Muy bien. Siguiente. La diferenciación de los genitales externos. La diferenciación de los genitales externos va a estar inducida por
lo que hace un ratito les estaba mencionando, está inducida por la dihidrotestosterona, la clave A, la dihidrotestosterona. Ya vimos dónde se va a sintetizar la testosterona, ya sabemos qué enzima la activa, y esta enzima, la 5-alfa reductasa, es muy importante porque es un target. ¿Por qué es un target? Porque es un blanco susceptible a ser modificado. En situaciones clínicas en las cuales existe justamente en el postulado una acción marcada de esta, por ejemplo, estamos hablando de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Donde existe justamente un postulado teórico que explica la relación del crecimiento de la próstata inducido por un componente netamente hormonal. Y es ahí donde tú lo tienes mapeado para poder contrarrestarlo y evitar que siga justamente, ¿qué cosa? Favoreciéndose en acción. Recuerden que la dihidrotestosterona es un andrógeno, ¿verdad? Es un metabolito, ¿ya? Activo de la testosterona. ¿Y dónde se sintetiza básicamente? Aparte de los testículos, también en la próstata, en relación también en los folículos pilosos y las cápsulas suprarrenales. ¿A qué nivel de las cápsulas o las glándulas suprarrenales se produce? ¿Se acuerdan? En la glándula suprarrenal, miren, estamos tratando de sacar la máxima información de las preguntas para que vayan asociando. La glándula suprarrenal está constituida por la corteza y por la médula. Corteza o córtex que viene de externo y médula que es la parte interna. La corteza tiene 3 capas, ¿verdad? La glomerular, la fascicular y la reticular. Esto, ¿para qué lo estamos recordando? Para que asocien respecto a la función. ¿Qué función se daba en cada una de estas? Para toda su vida. En la parte de la médula se da la síntesis de catecolaminas. Se da un proceso que se denomina metilación. Se da la metilación. La enzima metiltransferasa favorece que la norepinefrina o noradrenalinas se transforme en epinefrina o adrenalina. Gracias a una enzima, vuelvo a repetir, que es la metiltransferasa. ¿Mapeados? Excelente. Luego en la corteza se dan 3 grandes eventos. Acuérdense, hay una mnemotecnia que lo aprendí en el Kaplan, que me ayudó muchísimo, que es The 3S of the GFR, que es glomerular, fascicular y reticular. The 3S, que son las 3S. La primera que es salt, la segunda que es sugar y la tercera que es sex. La primera, que es salt, que es en inglés sal, está asociada a mineralocorticoides. Aquí está la aldosterona. La F de sugar, que está asociado a los glucocorticoides, el cortisol. Y la última, que son los andrógenos, ¿verdad? Sex viene de sexo, están asociados a los andrógenos. Ahí está justamente donde se puede dar también la síntesis de lo que acabamos de conversar. La androsterona, por si acaso, es un intermediario en la síntesis de los andrógenos, ¿ya? La androsterona es un intermediario en la síntesis de los andrógenos. La dehidroepiandrosterona, también llamado dehidroepidrosterona, llega a ser una prohormona endógena también secretada en la glándula suprarrenal, lo que hemos ahorita recapitulado. Y la androstenediona es una hormona esteroide también producida por la glándula suprarrenal. Sin embargo, a la quien se le atribuye el respecto a la diferenciación de los genitales va a ser a la dihidrotestosterona. Recuerden, la 5-alfa reductasa. Existe una familia de medicamentos que justamente la inhiben y donde yo tengo en consideración el componente hormonal y yo necesito que ya no se pueda generar lo que vendría a ser un proceso de acción hormonal marcada, lo que voy a buscar es bloquearlo, ¿verdad? Porque de esa manera, al bloquearlo, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar, ¿sí?, que se dé una mayor activación de la dihidrotestosterona. Y los medicamentos inhibidores de la 5-alfa reductasa
son básicamente de los más preguntados, el finasteride y el dutasteride. José Manuel, lo que has escrito, que es la tamsulosina, vamos a poner aquí en una nube, la tamsulosina es un fármaco también, que seguro se te ha venido a la mente, porque lo has atribuido en relación al tema, que es hiperplasia, pero este fármaco lo que hace es bloquear al alfa 1. Es un alfa 1 block, es un bloqueante alfa 1. ¿Y por qué se le daba a estos pacientes? Para evitar lo que vendría a ser la sintomatología obstructiva, ya que el alfa 1 es un receptor que se encuentra en el esfínter, ¿se acuerdan? En el esfínter interno, que fisiológicamente lo que hace es favorecer la fase de almacenamiento. El receptor alfa 1 metabotrópico acoplado a proteína GQ favorece, aquí está la vejiga, ¿verdad? Aquí está el esfínter interno, que se contraiga, y al contraerse evita justamente que se pueda dar un flujo de salida de orina. Pero al bloquear a ese receptor, favoreces la fase de vaciado. La tamsulosina es un bloqueante alfa. ¿Está bien, José Manuel? Pero está muy bien que lo hayas recordado porque está asociado justamente a esa parte del tema. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿en qué situaciones clínicas vamos a utilizar los inhibidores? HBP, también en cuadros de alopecia, porque tiene un componente netamente hormonal. Otro concepto que quisiera que ustedes se lleven, vamos a poner aquí un ratito esta lámina así, es en relación a lo que vendría a ser el gen SRY, que no hay pregunta de eso ahorita acá, pero que sí considero que debes de recordarlo para tu examen. Los eventos que se dan en el proceso de diferenciación, ya sea masculino por acá o ya sea femenino. Porque lo que vendría a ser la síntesis del factor es el factor estimulante testicular. ¿Y qué eventos favorecen en cada uno de estos? En el caso de nosotros los varones, lo que va a suceder es primero la formación de la red de testis. El segundo evento que se va a dar gracias a esta va a ser la formación de la túnica lugínea. El tercer evento va a ser el desarrollo, y ese pónganlo en asterisco porque este es donde fallan, el desarrollo de los cordones sexuales medulares, y más bien el que va a estar también preguntado es la siguiente: la involución de los cordones sexuales periféricos, o también en algunos les van a preguntar como corticales, es lo mismo, ¿no? Cortical o periférico. Ahí tienes eso. En cambio, en las damas va a suceder lo opuesto, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? El desarrollo de los cordones sexuales, ¿cómo, qué creen que se va a desarrollar? Si ya se desarrolló los medulares, en el caso de nosotros, en las damas se van a desarrollar los corticales o periféricos, y va a existir una involución de los cordones sexuales medulares. Y claro está que no va a haber formación de la red de testis ni de la túnica lugínea, ¿no? Esto no se va a dar. Muy bien. Esto quería que sí recordárselos para que lo tengan mapeado. Espero que lo estén anotando y para que lo puedan luego recordar. ¿Sí? Muy bien. Una cosa que me estaban preguntando la otra vez. ¿Pero por qué la testosterona y no la dihidrotestosterona? Porque la dihidrotestosterona, por si acaso, la dihidrotestosterona tiene mucha más afinidad por su receptor. ¿Ya? Esa es la diferencia. Al tener mayor afinidad por el receptor, la dihidrotestosterona favorece las distintas acciones. Recuerden eso. Ahora, no toda la testosterona se activa. Dice la literatura que es aproximadamente del 5 al 10 o 5 al 7% de la testosterona que va a ser sometida a un proceso de reducción por la enzima que les acabo de mencionar. Recuerden esa parte. Por ejemplo, una vez vino en un examen la relación del pseudohermafroditismo.
En el pseudohermafroditismo, lo que sucede, por ejemplo, esa enfermedad congénita, existe un déficit de la 5-alfa reductasa. Por eso no se da la diferenciación. Ya recuerden eso. Eh, Recuerden de que también la alopecia androgénica, la dihidrotestosterona tiene un causal ahí que puedan tener ustedes mapeados para que lo puedan considerar en relación justamente al cuadro que pueden observar. ¿Ya? En relación al síndrome de Morris, José Manuel, que preguntas, aquí existe una falta de sensibilidad, ¿verdad?, a los receptores por parte de los andrógenos, y aquí va a suceder lo que vendría a ser una falta de diferenciación sexual. En otras palabras, tú tienes un sexo genético masculino, pero vas a tener un fenotipo femenino, ¿verdad? Un fenotipo femenino. Muy bien, continuamos. Ahí están las claves que hemos conversado. Siguiente. Con respecto al desarrollo embrionario de las glándulas accesorias masculinas, ¿cuál de estas es correcta? Bueno, de esto ya hemos conversado un poco. Vamos a empezar con la última clave. Las vesículas seminales derivan del seno urogenital. ¿Verdadero o falso? ¿Qué he dicho hace un rato? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan por ahí? Falso, ¿verdad? Hace un rato lo acabo de mencionar. ¿De dónde derivan? Las vesículas seminales derivan del conducto de Wolff. Falso. Siguiente. La próstata y uretra posterior derivan de los conductos de Wolff. Falso, ¿verdad? ¿De dónde derivan? Del seno urogenital. El famoso utrículo prostático, ¿verdad?, deriva del seno urogenital. De otras palabras, la próstata per se deriva del seno urogenital, razón por la cual ya de por sí estamos sacando que la clave A es la correcta. ¿Por qué la próstata se forma? Pero vamos a analizar las otras. La clave C. La clave C dice: la dihidrotestosterona estimula el crecimiento de las vesículas seminales del epididio. No, no es una de sus funciones más representativas, ¿verdad? Y por último, la testosterona fetal dirige el desarrollo de la próstata. No, es la dihidrotestosterona también. Por esta razón es falso. Falso. Ahí tenemos eso y tenemos la clave, la A. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina a la alteración de la fusión de los pliegues uretrales? ¿Cómo se denomina justamente a esto? Bueno, este es un concepto netamente primero de teoría, porque cuando existe una alteración de la fusión, es decir, alteración del cierre de los pliegues uretrales, se denomina hipospadia. Hipospadia justamente es cuando no se cierran los pliegues uretrales. Los pliegues uretrales que deberían de contribuir justamente ¿en qué? En el desarrollo, ¿verdad? En las damas, ¿de qué cosa, muchachos? De los labios menores, estamos bien, por si acaso. En las damas debería favorecer el desarrollo de los labios menores. En los varones debería favorecer el desarrollo de qué? Del falo, del cuerpo peniano. Entonces, en la hipospadia no se cierra esto. ¿Y qué se puede verificar? Que el meato urinario se forma, pero de manera incompleta, ¿no? Porque ustedes recuerdan que el meato urinario se debería de formar por la migración de las células ectodérmicas y luego generar una comunicación con la uretra peniana, pero eso no se va a dar de la manera adecuada, ¿sí? Acá para recordar lo que vendría a ser el desarrollo genital ya netamente externo. Tenemos por una parte
siempre aquí tres estructuras, ¿no? Tenemos el tubérculo genital, ¿ya? Tenemos el tubérculo genital, tenemos los pliegues uretrales y tenemos lo que vendría a ser las eminencias genitales. Vamos a poner el tubérculo genital. ¿Qué forma en las damas? El clítoris. Los varones, el glande. Los pliegues uretrales ya le hemos colocado. Y la eminencia genital en las damas, ¿qué forma? Los labios mayores. Y en los varones, el escroto. Ya, eso téngalo mapeado por si viene. Esta pregunta de los pliegues es una pregunta última de salud, ¿verdad? Entonces, téngalo ahí mapeado. Y también una cosa es epispadia, hipospadia, disculpen, y la otra cosa es diferente a la epispadia. Están asociados de alguna manera, pero son distintos. La epispadia es una abertura en el dorso del pene. En la parte del dorso, en la parte posterior del mismo, va a existir una abertura. ¿Y qué significa esa abertura? Por ejemplo, si es así, aquí está la abertura en la parte posterior, ¿qué significa? Que por aquí va a orinar. Ahí es donde terminaría la uretra. Y es donde se evadría lo que vendría a ser la micción. En la cara superior o dorso del pene. Entonces, en este caso, la uretra que debería ser hasta, obviamente dependiendo de la edad, llegar hasta 18 o 20 centímetros, va a ser mucho menor. Recuerden esa parte, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Ustedes creen que las células ectodérmicas han migrado de la manera correcta? No. Esto viene en un examen. ¿Qué pasa si la migración de las células ectodérmicas no llega al glande? ¿Qué te va a dar? Epispadia. Pregunta que ha venido por ahí, que lo tengo aquí mapeado también para que ustedes lo puedan recordar. Muy bien, seguimos. De esta pregunta, todas las afirmaciones son respecto al reflejo miccional. Y tienes que verificar, mejor dicho, cuál de las siguientes es falsa. Que dice el excepto, ¿no? Muy bien. Todas las afirmaciones siguientes con reflejo respecto miccional son ciertas, excepto. En la parte de la fisiología de la micción, que es lo que estuvimos conversando hace un ratito, ¿me escuchan, no? Muy bien. Tenemos que recordar dos cosas. ¿Cuáles son las fases y cómo se hace ese proceso? Entonces vamos a recapitularlo rápidamente. En la fisiología de la micción tenemos una fase de almacenamiento, o también llamado de llenado, y una fase de vaciado, o también llamado de eliminación. Otro concepto asociado aquí, vamos a dibujar acá la vejiga, el detrusor, el esfínter interno, y bueno, si es masculino, la próstata, esfínter externo, ¿no? Ahí está. En la parte de la relación de la misma vejiga, el detrusor, ese que tienes que tener mapeado, no te vayas a olvidar, esfínter interno y esfínter externo. La fisiología de la micción, M de micción, es un proceso mixto. ¿Ya? Es un proceso mixto. ¿Qué quiere decir? Que por una parte tiene un principio autónomo que nosotros no controlamos y la parte somática voluntaria que está asociado al hecho de que tú orines o no orines. Si ahorita yo tengo ganas de orinar, no me voy a orinar pues en el sitio donde estoy, ¿no? Tengo que yo decidir si voy a hacerlo o no lo voy a hacer. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué sistemas nerviosos estarían participando? El simpático, el parasimpático y el somático. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña tablita. Si yo tengo aquí el sistema nervioso que predomina, por una parte, acá tengo el almacenamiento y acá tengo el vaciado. Y vamos aquí a colocar a los dos que pueden estar netamente asociados por la parte autónoma. ¿Cuáles son los que nosotros no vamos a controlar? Al músculo detrusor
y también al esfínter interno. Nosotros no controlamos a estos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El sistema nervioso autónomo, de manera rápida, recuerden que está constituido por el simpático y el parasimpático, ¿se acuerdan? El almacenamiento va a regir la actividad simpática, o mejor dicho, el almacenamiento va a estar regido por la actividad simpática y el vaciado por la actividad parasimpática. Entonces, ¿qué neurotransmisor va a jugar aquí? La adrenalina, la noradrenalina, y aquí la acetilcolina, en el vaciado, ¿no? Porque el parasimpático es colinérgico. Ahora, ¿qué vamos a poner otro color? El detrusor, ¿qué es lo que va a hacer? El detrusor, ¿ustedes qué creen que tiene que hacer? Se tiene, para poder almacenar la orina, tiene que relajarse. Tiene que relajarse. ¿Qué receptor va a propiciar esto? El receptor beta 2 y el receptor beta 3. Ambos son receptores adrenérgicos, pero va a tener una mayor relación con el beta 3. El receptor beta 2 y beta 3 están acoplados a proteína GS y favorecerán la relajación. En el vaciado, que es la acetilcolina, ¿qué receptor se encontrará en el detrusor? Estamos hablando acá en el detrusor. Acá hay beta 3. ¿Y qué más hay? M3. El M3 es un receptor colinérgico. Acuérdense que los receptores de acetilcolina son nicotínicos y muscarínicos. En este caso, el muscarínico tipo 3, que está acoplado a proteína GQ, es el que va a favorecer esto. ¿Qué es lo que va a suceder con este receptor? Cuando se acople el ligando, se va a contraer. Y al contraerse, favorecerá que incremente la presión y permita lo que sería la eliminación de la orina. El esfínter interno. En el esfínter interno, nosotros también vamos a encontrar receptor adrenérgico y colinérgico. En el receptor adrenérgico vamos a encontrar lo que dije hace un ratito cuando José Manuel participó. Estaba, ¿se acuerdan cuál les dije? El alfa 1, GQ. El alfa 1 que favorece, les dije hace un rato, el almacenamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alfa 1 para que la orina no se escape? Por lógica, ¿se relajará? Obviamente que no. Se tiene que contraer. Y en el esfínter interno también hay un colinérgico y el receptor va a ser el M2, que está acoplado a GI. Y en este caso, este sí se va a tener que relajar. Si bien es cierto, son respuestas que se oponen entre comillas, recuerden que la palabra madre aquí es complementa, porque estas se van a complementar en la búsqueda de la homeostasis, favoreciendo así que exista un proceso miccional adecuado. Recuerden aquí que la capacidad vesical, ¿se acuerdan? Va de cuánto a cuánto, de 350 a 500 centímetros cúbicos. Ya la capacidad vesical, es decir, la capacidad de la vejiga de poder almacenar la orina. Bueno, hemos recapitulado esto de manera rápida y dos conceptos más. La parte de los reflejos, porque también existe un componente aquí asociado a procesos sinápticos, ¿no? Tenemos el reflejo medular, que es involuntario, y recuerden que va a estar asociado a baja presión. Medular, ustedes recuerdan, siempre involucra sinapsis a este nivel, conocido como espinal, ¿sí? Y no tiene sinapsis en la corteza, por ende es involuntario. Y va a estar asociado a la baja presión. En este caso vamos a favorecer lo que sería el famoso reflejo espinal. Y tenemos también ya un reflejo netamente cortical. Su nombre lo dice, cortical, llega a la corteza. Si llega a la corteza, existe un proceso de voluntariedad. Es voluntario y dentro del estímulo va a ser un incremento de la presión. Aquí vamos a tener al reflejo pudendo. Tenemos el espinal y tenemos al pudendo. Bueno, tenemos esos dos y en relación a ello,
¿Qué es lo que tenemos que tener mapeado aquí? Acá te dicen todas las afirmaciones siguientes con respecto al reflejo son ciertas. Hemos recapitulado los aspectos más representativos y vamos a analizarlo. Te dicen, durante la micción se inhiben tanto las neuronas pudentas como las neuronas hipogástricas. Si ustedes recuerdan un poquito aquí, las neuronas pudentas están asociadas netamente a lo que sería el esfínter externo y las hipogástricas al esfínter interno, por si acaso. Esfínter externo y estas esfínter interno. ¿Ustedes creen que durante la micción se deban de inhibir? Claro, porque si no, no permitirían la micción. Esto es verdadero. Siguiente premisa. La micción ocurre cuando los mecanorreceptores de la vejiga se disparan como resultado de la percepción de una determinada presión. Definitivamente, porque al existir mayor cantidad de orina en la vejiga, esto va a ser percibido, Y al percibirse esto va a generar un proceso de sinapsis que favorecerá al final justamente la misma micción. Verdadero. Los mecanismos centrales están organizados como un sistema simple de activación y desactivación. Bueno, vamos a ver, porque dentro de esta premisa nos parece falso, ¿no? Un sistema simple llega a ser un proceso organizado, complejo, ¿no? Donde se da un proceso de sinapsis continua para favorecer cada una de estas fases. Vamos a dejarlo un rato ahí. Seguimos con la D. La organización de los circuitos a nivel del sistema nervioso central permiten el vaciamiento vesical con una presión baja. Claro, hace un rato les mencioné. Es ahí donde, si bien existe un estímulo, y vamos a pasar a esta pregunta rápidamente, antes de continuar la explicación, que te dice, ¿con cuánto de volumen de orina en vejiga ocurre la primera sensación miccional? Es 150. Todo es mililitros, ¿no? 150 mililitros o centímetros cúbicos. O alguna literatura te pone 180. Igual, dentro de las claves es la que más acertada está. Con esto se da lo que sería el famoso reflejo de la micción o reflejo miccional. Entonces, regresamos rápidamente a esta. La organización de los circuitos centrales permiten el vaciamiento vesical con una presión baja. Claro, porque solamente el existir ya 150 te va a dar ganas de orinar. Y no es una presión tan alta, pero es presión. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? Te podría dar ganas de orinar si tú llegas a generar ese estado de voluntariedad. Porque aprovechamos aquí, si bien es cierto les había dicho que el reflejo espinal favorecería el almacenamiento, a pesar de existir baja presión, también puedo orinar. Y eso se va a dar gracias a un reflejo que es el reflejo espino-bulbo espinal. Es el famoso REBE, donde a pesar de existir baja presión, tú puedes decidir si orinas o no orinas. Entonces es verdadero. Y por último, la micción en el paciente sano es sin duda un acto reflejo condicionado verdadero. ¿Con cuál nos quedamos? Con la C, que ya lo habíamos valorado y pensado, dado la premisa de simple, ¿no? Cosa que no lo es. Falso. Muy bien. Seguimos. Varón de 40 años con un cuadro de diabetes mellitus desde los 15 años, que tiene un tratamiento irregular. Acude a emergencia por fiebre y náuseas. Dentro de los antecedentes ha tenido infecciones urinarias a repetición. Al examen físico tiene una presión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 24 y se palpa globo vesical. La pregunta te dice qué nervios se encargan principalmente de la contractibilidad de la vejiga. Si bien es cierto te dan, justo me hace recordar un tipo de pregunta que se planteó en la universidad, porque el caso en sí y todo te muestran una historia
de un globo vesical, ¿verdad? Que ustedes ya saben que el globo vesical se le denomina a la retención de orina en la vejiga debido a la incapacidad de poder evacuarla con normalidad. Generalmente se puede producir, si nosotros valoramos el globo vesical, se puede producir, ¿por qué? Por una obstrucción o por una pérdida en el tono de la musculatura de la vejiga. Entonces, todo esto está asociado de grandes rasgos por lo que estoy mencionándoles ahorita aquí. Entonces, en otras palabras, es una retención urinaria que estamos observando ahí. Un cuadro de retención urinaria, ¿ya? Entonces, causas: la hiperplasia benigna de próstata, cáncer de próstata, un cálculo en la uretra, un trombo en la uretra, fármacos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál será su objetivo aquí? Evacuar la orina, pues, ¿no? Tú tienes que evacuar la orina. Lo vas a hacer por un sondaje, ¿está bien? Por un sondaje o por una punción subpubiana. Cuando existe persistencia, una punción subpubiana. Y puedes usar también fármacos si es obstructiva. Puedes utilizar alfa bloqueantes, lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Sobre todo en pacientes que tienen cuadros de hiperplasia, hipertrofia benigna de la próstata. Bueno, eso para revisar esta palabra clave que es muy importante, ya que esto es lo que ustedes tienen que entender. Parece que aquí existe un patrón más neurológico por el antecedente de la diabetes y peor aún, porque es un tratamiento irregular. Pero ¿por qué les dije que esto me hizo recordar una pregunta en la universidad que les hemos planteado a veces a los chicos? Porque en realidad existen tantas palabras que son importantes, es un caso interesante, pero la pregunta la puedes responder sin nada de lo anterior, ¿verdad? Si se dan cuenta. Entonces ustedes cuando den su examen tienen que ser estrategas porque el tiempo es oro. No, claro, pregunta tipo STEM, ¿no? Porque ustedes están viendo que existe todo un casito muy interesante. Para poder analizar podremos lograr bastantes cosas y por qué dio y cuál fue el componente neurológico, la misma neuropatía observada por la diabetes, etcétera. Pero al final te están preguntando qué nervios principalmente dan la contractibilidad de la vejiga. Así que puntual, ¿no? Eso ustedes también cuando lean y den su examen tienen que hacer una lectura veloz, no te vas a poner a analizar todas las variables, porque ese ejercicio es muy importante, es positivo, pero es para otra estrategia, para una estrategia de análisis de competencias, ¿no? Propias que se tienen que ir alcanzando justamente en la universidad donde están ustedes, ¿no? Pero en el examen también la estrategia les va a ayudar a direccionar y optimizar en tiempo. Bueno, esto lo hemos conversado hace un ratito nada más. Los que están asociados ya de por sí a la contractibilidad, todo lo que son simpáticos los tendrían que eliminar, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que es simpático lo tendrías que eliminar. ¿Por qué? Porque hemos hablado hace un rato que los simpáticos favorecen la fase de almacenamiento. ¿Y qué es lo que hace para poder almacenar? Lo que tendrían que hacer es relajarse, ¿verdad? Entonces, de por sí, está falsazo. Entonces ahí eliminaste tres claves, dos claves. Ahora te quedas con los parasimpáticos, que son tres. Pero hace un rato hablamos que el hipogástrico, ¿a dónde iba? Les dije hace un rato, al esfínter interno. Clave falsa. Luego de ahí, el pudendo, ¿a dónde iba? Al esfínter externo. Entonces, ¿con qué te quedas? Con los pélvicos, porque los pélvicos iban a ir al detrusor. Muy bien, excelente, José Manuel. Y ya está explicado el por qué en la pregunta previa. Muy bien, muchachos, si desean pueden participar, también preguntar, pues son 60 y tantos, con mucho gusto, ¿ah? Así como José Manuel está interactuando, es la única manera de luego reforzar las ideas. Muy bien, muchachos, con esa parte hemos terminado bases en urología.